Capítulo 8. El ser gnóstico. La dificultad en entender y describir la naturaleza supramental está en el hecho o en la realidad de que esencialmente es la conciencia y el poder del infinito. A medida que alcanzamos en nuestro pensamiento el punto en donde la evolución de la mente pasa de la mente suprema a la supermente, nos encontramos con una dificultad que es casi una imposibilidad, porque estamos impulsados a buscar por una idea precisa, alguna descripción mental clara de la existencia supramental o gnóstica, la cual la naturaleza evolutiva en la ignorancia no la tiene. Pero al llegar a este punto de la mente sublimada, la consciencia pasa fuera de esa esfera, excede la acción característica y escapa del alcance de la percepción y el conocimiento mental. Nuestra percepción o imaginación normal o formulaciones de las cosas espirituales y mundanas es mental, pero en el cambio gnóstico la evolución llega a un punto más allá en el cual hay un reverso de consciencia supremo y radical, y las normas y formas del conocimiento mental ya no son suficientes. Es difícil para el pensamiento mental entender o describir la naturaleza supramental. La naturaleza mental y el pensamiento mental están basados en una conciencia de lo finito. La índole de la naturaleza supramental es la conciencia y el poder del infinito. La naturaleza supramental lo ve todo desde el punto de vista del uno y a pesar de todas las cosas, inclusive la gran multiplicidad, la diversidad y lo que es para la mente las grandes contradicciones. En la luz de ese uno, su voluntad, sus ideas, sus sentimientos, sus percepciones, están hechos de la composición de ese uno, y sus acciones prosiguen sobre esas bases. Por el contrario, la naturaleza mental piensa, ve, desea, siente y percibe con la división como punto de partida, y tiene solamente un conocimiento construido de la unidad. Inclusive cuando experimenta esa unidad, tiene que actuar desde esa unidad en las bases de la limitación y la diferencia. Pero lo supramental, la vida divina, es una vida de unidad esencial, espontánea e inherente. Es imposible para la mente prever en detalle cómo debe de ser el cambio supramental en las acciones de la vida y en la conducta, o imaginarse qué formas el cambio creará en el individuo o en la existencia colectiva. Uno puede, no obstante, describir de una forma general el sendero de la mente suprema o la supermente y formarse una idea de la existencia supramental en sus pasos iniciales. Este sendero es la etapa en la cual la supermente gnóstica puede tomar la dirección de la evolución desde la mente suprema y construir las primeras bases de sus propias manifestaciones características y actividades reveladas. Eso debe ser marcado, por lo tanto, por una transición decisiva y largamente preparada desde una evolución en la ignorancia a una evolución constantemente progresando en el conocimiento. No será una revelación y ejecución repentina de la supermente absoluta y el ser supramental, de como ellos son en su propio plano. La rápida revelación de una conciencia verdad siempre autosuficiente y completa en el conocimiento de sí misma. Será el fenómeno del ser supramental descendiendo en un mundo del llegar a ser y formarse a sí mismo evolutivamente,
desplegando los poderes de la gnosis en la naturaleza terrestre. Esta revelación puede asumir la fórmula de una existencia consciente de la verdad, conciencia-verdad, basada en un conocimiento inherente, pero al mismo tiempo poseyendo en ella misma la naturaleza mental, la naturaleza de vida y el cuerpo material. Porque la supermente, como la consciencia verdadera del infinito, tiene en su principio dinámico el poder infinito de una propia determinación libre. Ella puede tener todo el conocimiento en ella misma y todavía seguir adelante formulando solamente lo que se necesita en cada etapa de una evolución. Ella formula lo que está de acuerdo con la voluntad divina en manifestación y con la verdad de la cosa que ha de ser manifestada. Es por este poder que es capaz de parar su conocimiento, esconder su propio carácter y la ley de acción, y manifestar la mente suprema, y debajo de esa mente suprema un mundo de ignorancia en el cual la voluntad del ser en su superficie no sabe e inclusive se pone ella misma debajo del control de una nescencia permeable. Para esta nueva etapa, el velo que se ha puesto a voluntad será alzado. El ser supramental o gnóstico será la consumación perfecta del hombre espiritual. En la ignorancia, uno está allí primeramente para crecer, para saber y para hacer, o más exactamente, para crecer en algo, para llegar por el conocimiento a algo, para lograr algo. En la imperfección, nosotros no tenemos ninguna satisfacción de nuestro ser. Debemos por fuerza luchar con laboriosidad y dificultad para crecer en algo que no somos. Ignorantes y cargados con una conciencia de nuestra ignorancia, tenemos que llegar a algo por el cual podemos sentir que sabemos. Limitados con la incapacidad, tenemos que ir en la búsqueda de la fuerza y el poder. Afligidos con una conciencia de sufrimiento, tenemos que tratar de obtener algo que nos dé placer o sujetar a alguna realidad de la vida que nos satisfaga. Mantener la existencia es, definitivamente, nuestra primera ocupación y necesidad. Pero es solamente un punto de partida, porque el mero mantenimiento de una existencia imperfecta restringida con el sufrimiento no puede ser suficiente para ser la meta de nuestro ser. La voluntad instintiva de nuestra existencia, el placer de la existencia, que es todo lo que la ignorancia puede hacer de nuestro poder y ananda, tiene que ser ayudado por la necesidad de hacer y llegar a ser. Pero qué hacer y qué llegar a ser no está claro para nosotros. Obtenemos el conocimiento que podemos, el poder, la fuerza, la pureza que podemos, la delicia que podemos y llegamos a ser lo que podemos. Pero nuestras metas y nuestros esfuerzos hacia esos logros y lo poco que nosotros lo podemos sostener como nuestras ganancias, se torna en una trampa por la que estamos limitados. Estas son las cosas que llegan a ser para nosotros el objeto de nuestra vida. Conocer nuestras almas y ser nosotros mismos, lo que debe ser la base de nuestra forma verdadera de ser. Es un secreto que se nos escapa en nuestra preocupación con el aprendizaje externo, con nuestras construcciones de conocimiento externo, con el logro de una acción externa y con las delicias y los placeres externos. El hombre espiritual es el que ha descubierto su alma
Él se ha encontrado a sí mismo y vive en eso. Es consciente de eso. Tiene el disfrute de eso. Él no necesita nada externo para tener su existencia completa. El ser gnóstico, comenzando desde estas nuevas bases, recoge nuestro ignorante llegar a ser y lo cambia en una manifestación del conocimiento mismo del ser, todo el poder y la acción, en un poder y acción de la fuerza misma del ser, toda la delicia en la delicia universal de la existencia propia. El apego y las limitaciones se irán, porque en cada paso y en cada cosa habrá la satisfacción completa de la existencia misma, la luz de la consciencia iluminándose o satisfaciendo sus propios requerimientos, el éxtasis de la delicia de la existencia encontrándose a sí misma. Cada etapa de la evolución en el conocimiento será un desdoble de este poder y voluntad del ser y la felicidad de realizarlo. Una ayuda libre para llegar a ser por la habilidad del infinito, la gloria del Brahman, la luminosa ratificación de la trascendencia. La gnosis es el principio efectivo del espíritu, el dinamismo más alto de la existencia espiritual. La gnosis individual podría ser la consumación del hombre espiritual, su manera de ser completa. El pensamiento, el vivir, el actuar sería gobernado por el poder de una vasta espiritualidad universal. Toda la Trinidad del Espíritu sería real a su conciencia propia y realizada en su vida interna. Toda su existencia sería fundida en el uno con el yo y el espíritu trascendente y universal. Toda su acción se originaría de una obediencia al gobierno del yo y el espíritu supremo y divino de la naturaleza. Toda la vida tendría para él el sentido de la consciencia del ser, el purusha interior, encontrando su propia expresión en la naturaleza. Su vida y todos sus pensamientos, sentimientos y actos estarían llenos para él con ese significado y construidos sobre las bases de su realidad. Él sentiría la presencia de lo divino en cada centro de su consciencia, en cada vibración de su fuerza vida, en cada célula de su cuerpo. Al trabajar con su energía y su poder, que es la naturaleza, él estaría consciente del trabajo del supremo mundo, madre, la supernaturaleza. Él vería su ser natural como el llegar a ser y la manifestación del poder del mundo madre. En esta consciencia, él viviría y actuaría en una libertad completa y trascendente, un completo regocijo del espíritu, una completa identidad con el yo cósmico y una espontánea simpatía con todo en el universo. Todos los seres serían para él su propio ser. Todas las formas y poderes de consciencia serían sentidas como las formas y poderes de su propia universalidad. Pero en esa inclusive universalidad no habría límites para poderes inferiores, ni separación de su propia verdad suprema, porque esta verdad abrazaría toda la verdad de las cosas y guardaría cada una en su propio lugar, en relación con la armonía de la diversificación. No admitiría ninguna confusión, choque o discordia, transgresión de límites ni ninguna distorsión de las diferentes armonías que constituyen la armonía total. Su propia vida y la del mundo sería para él como una obra maestra de arte. Sería como la creación de un genio infalible, cósmico y espontáneo en su trabajo en una orden multitudinaria.
El individuo gnóstico estaría en el mundo y sería del mundo, pero también lo excedería, trascendiendo su conciencia y su vida mucho más arriba del mismo. Él sería universal, pero libre del universo, individual, pero sin los límites de la individualidad separatista. La verdadera persona no es una entidad separada. Su individualidad es universal, porque Él individualiza el universo. Es, al mismo tiempo, una manifestación divina en un aire espiritual de infinitud trascendental. Es como una nube altísima que pasa más arriba de la cumbre sin siquiera rozarle, porque Él individualiza la trascendencia divina. La ley de la supermente es la unidad efectuándose en la diversidad. La unidad no implica uniformidad. La raza gnóstica o supramental de seres no sería una raza hecha de acuerdo con un solo tipo y moldeada en un patrón fijo, porque la ley de la supermente es la unidad efectuándose en la diversidad, y por lo tanto habría una diversidad infinita en la manifestación de la consciencia gnóstica, aunque esa consciencia sería todavía una en su base, en su constitución, en su revelación completa y en todo el orden de la unidad. En la misma raza supramental, en la variación de sus grados, el individuo no sería apartado de acuerdo con un solo tipo de individuo. Cada uno sería diferente del otro, una formación única del ser, aunque uno con todo el resto, en la base del mismo yo, y en el sentido de la unidad y el principio de su ser. En los grados o niveles bajos del ser gnóstico habrá una limitación en su expresión de acuerdo con la variedad de su naturaleza, una perfección limitada para formular algunas partes, elementos o armonía combinada de elementos de alguna totalidad divina, una selección restringida de poderes desde la forma cósmica del uno infinito múltiple. Pero en el ser supramental, esta necesidad de la limitación de la perfección desaparece. La diversidad no estaría segura por la limitación, sino por una diversidad en el poder y la matriz de la supernaturaleza. El ser completo y la naturaleza completa se expresarían ellos mismos de una forma diversa e infinita, porque cada ser sería una nueva totalidad, una nueva armonía, una propia y única ecuación del ser único. Lo que sería expresado o emitido en cualquier momento dependería no de la capacidad o la incapacidad, sino lo que el espíritu mismo en su dinámica seleccionaría, en las delicias de su misma expresión, en la verdad de la voluntad divina y el regocijo de ella misma en lo individual y subordinadamente, en la verdad de las cosas que tienen que ser hechas a través del individuo en la armonía de la totalidad, porque el individuo completo es el individuo cósmico, dado que solamente cuando tomamos el universo en nosotros mismos y lo trascendemos, nuestra individualidad puede ser completa. El ser supramental realizará o se dará cuenta de la armonía de su yo individual con el yo cósmico, su voluntad y acción individual con la voluntad y acción cósmica. El ser supramental en su conciencia cósmica, mirando y sintiendo todo como él mismo, actuaría en ese sentido. Él actuaría en una consciencia universal y en una armonía de su yo individual con el yo total,
de su voluntad individual con la voluntad total, de su acción individual con la acción total. Porque lo que más sufrimos de nuestra vida exterior y sus reacciones en nuestra vida interior es la imperfección de nuestras relaciones con el mundo, nuestra ignorancia de los otros, nuestra desarmonía con todos, nuestra incapacidad para equilibrar nuestras demandas al mundo con las demandas del mundo para nosotros. Hay un conflicto en el que no parece haber ninguna solución excepto un escape de ambos mundos y de uno mismo, entre nuestra propia afirmación y un mundo en el cual tenemos que imponer esa afirmación. Un mundo que parece ser muy grande para nosotros y pasa indiferente sobre nuestra alma, mente, vida y cuerpo, barriendo todo en su curso hasta llegar a su meta. La relación de nuestro curso y meta con la del mundo no es aparente o clara para nosotros, y para armonizarnos con él tenemos que o enfocarnos en él y subordinarlo a nosotros, o suprimirnos a nosotros mismos y subordinarnos a él, o de otra manera, lograr un difícil balance entre esas dos necesidades que tiene la relación del destino personal individual y la totalidad cósmica y su propio propósito oculto. Pero para el ser supramental viviendo en una consciencia cósmica, esa dificultad no existiría, dado que él no tiene ego. Su individualidad cósmica conocería las fuerzas cósmicas y sus movimientos y significados como parte de él mismo, y la consciencia verdad en él vería la relación correcta en cada paso, encontrando la expresión dinámica correcta de cada relación. Porque en verdad ambos, el individuo y el universo, son expresiones simultáneas e interrelacionadas del mismo ser trascendente. Uno, en él mismo y con el todo, el ser supramental buscará la delicia de la propia manifestación del espíritu en él mismo, pero también, igualmente, la delicia de lo divino en el todo. Tendrá el regocijo cósmico y será un poder para atraer la bienaventuranza del espíritu y el regocijo del ser a otros, porque su regocijo y alegría será parte del propio regocijo de su existencia. El estar ocupado con el bien de todos los seres, el hacer el regocijo y la tristeza de otros los de uno mismo, ha sido descrito como un signo del hombre espiritual, libre y realizado. El ser supramental no tendrá necesidad de un anonimato altruista de sí mismo, dado que esta ocupación será íntimamente relacionada con su propia realización. La realización del uno en todo, y no habrá contradicción o lucha entre su propio bien y el de los demás, ni él tendrá ninguna necesidad de adquirir la condolencia universal, tomando él mismo las alegrías y las tristezas de las criaturas en la ignorancia. Su condolencia o simpatía cósmica será parte de su verdad innata del ser y no dependerá de la participación personal en una alegría limitada y un sufrimiento. Él trascenderá lo que abrace, y en esa trascendencia estará su poder. Sus sentimientos de universalidad, su acción de universalidad, serán siempre un estado espontáneo y un movimiento natural, una expresión automática de la verdad, un acto de regocijo de la propia existencia del espíritu. No habría lugar en él para un yo limitado o un deseo limitado, o la satisfacción o frustración de ese yo limitado, o la satisfacción o frustración del deseo. Ningún lugar para la felicidad dependiente y relativa, y la tristeza
que visita y aflige nuestra naturaleza limitada. Porque esas son cosas que pertenecen al ego y la ignorancia, y no a la libertad de la verdad del espíritu. La existencia gnóstica y la delicia de la existencia es un ser y una delicia universal y total, y será la presencia de la totalidad y de la universalidad en cada movimiento separado. En cada uno habrá, no una experiencia parcial del yo o una fracción de regocijo, sino el entendimiento del movimiento completo de un ser integral y la presencia de su completa e integral gloria de ser, Ananda. El aspecto trascendente de la vida espiritual es indispensable para la libertad del espíritu, pero esta trascendencia armonizará con la existencia manifestada y le dará unas bases inamovibles. Para el ser gnóstico, actuar en el mundo no significa un lapso de la unidad. La vida gnóstica será una vida interna en la que la paradoja o la antimonía de lo interior y lo exterior, el yo y el mundo, habrá sido curada y excedida. El ser gnóstico tendrá verdaderamente una existencia íntima, recóndita y profunda, en la cual él está solo con Dios, uno con lo eterno, sumergido él mismo en las profundidades del infinito, en comunión con sus alturas y sus abismos luminosos de secreto. Nada será capaz de enturbiar o invadir esas profundidades o empujarlo hacia abajo desde las altas cimas. Ni las complacencias del mundo, ni sus acciones, ni todo lo que está alrededor de él. Este es el aspecto trascendente de la vida espiritual y ese aspecto es necesario para la libertad del espíritu, porque de otra manera la identidad de la naturaleza con el mundo sería una limitación obligatoria y no una identidad libre. Pero al mismo tiempo, el amor Dios y la delicia de Dios será la expresión del corazón de esa comunicación interna y única, y esa delicia y amor se expandirá ella misma para abrazarla toda la experiencia gnóstica del universo en una calma universal de igualdad, no meramente pasiva, pero dinámica. Una calma de libertad en la unidad, dominando todo lo que encuentra, tranquilizando todo lo que encuentra en ella, imponiendo su ley de paz en las relaciones del ser supramental con el mundo en que vive. Dentro de todos sus actos, la unidad y comunión interior lo asistirá y participará con él en sus relaciones con otros, los cuales no serán para él otros, sino partes de él mismo o yos de él mismo en una existencia, su propia existencia universal. En este equilibrio y libertad en el espíritu, el que lo capacitará para tomar toda la vida en el mismo, mientras todavía permanezca en el yo espiritual y abrazar inclusive el mundo de la ignorancia entrando en ella sin ser tocado. El ser gnóstico tiene la voluntad de acción, pero también el conocimiento de lo que debe ser hecho por esa voluntad y el poder para efectuar ese conocimiento. Él no será empujado por la ignorancia a hacer lo que no debe de hacerse. Aún más, su acción no es la búsqueda de un fruto o resultado. Su regocijo está en ser y en hacer, en el estado puro del espíritu, en el acto puro del espíritu, en la pura bienaventuranza del espíritu. El conocimiento del ser gnóstico realizado él mismo en la acción no será un conocimiento de ideas, sino una idea real de la supermente, la instrumentación de una luz esencial de conciencia. Será la propia luz de toda la realidad del ser emanando de ella misma continuamente
y llenando cada acto y cada actividad particular con la total y pura delicia de su propia existencia. Puesto que para una consciencia infinita con su conocimiento-sabiduría por identidad, hay en cada diferenciación el regocijo y la experiencia del idéntico. En cada finito es sentido el infinito. La consciencia gnóstica proseguirá hacia el conocimiento integral, y eso no será una revelación o una luz enviada desde la oscuridad, sino la luz emanada de la luz. La mente busca la luz y el conocimiento de la única verdad basándose en el todo, una verdad esencial del yo mismo y las cosas, pero también busca por toda la verdad de la diversidad de esa unidad, todos sus detalles, sus circunstancias, el camino múltiple de acción, la forma, la ley del movimiento y del acontecimiento, las manifestaciones variadas y la creación. Porque para la mente pensante la felicidad de la existencia es el descubrimiento y la penetración del misterio de la creación que viene con el conocimiento. El cambio gnóstico realizará esto en una medida amplia, pero le dará un nuevo rasgo o característica. Ella actuará no por el descubrimiento de lo desconocido, sino por la eclosión o el brote de lo conocido, y será el encuentro del yo mismo por el yo mismo en el yo mismo. La sustitución de la búsqueda intelectual por la identidad supramental y por la intuición gnóstica del contenido de la identidad, lo que es una omnipresencia del espíritu con su luz penetrando todo el proceso del conocimiento y todos esos usos, de manera que haya una integración entre el conocedor, el conocimiento y la cosa a conocer, entre la consciencia operadora, la instrumentación y lo hecho, mientras que el yo solo observa el movimiento integrado y se realiza él mismo íntimamente en él, haciéndose una unidad intachable y perfecta de ejecución propia. Será el carácter de cada movimiento gnóstico y acción de conocimiento. La mente, observando y razonando, laborando para despegarse ella misma y ver objetiva y verdaderamente lo que tiene que saber. Le aburre y le cansa el conocer las cosas como el no yo, la otra realidad independiente no afectada por el proceso del pensamiento personal o por cualquier presencia del yo. La consciencia gnóstica conocerá íntima y exactamente en el momento su objeto, por una identificación comprensible y penetrante con él. Ella sobrepasará lo que tiene que saber, pero eso lo incluirá en ella misma. Ella conocerá el objeto como parte de ella misma, como puede conocer cualquier parte o movimiento de su propio ser, sin ninguna restricción por la identificación o la confusión o enredo de sus pensamientos en eso, o por estar limitada en su conocimiento. Habrá la completa intimidad y precisión de un conocimiento interno directo, en vez de la equivocación de la mente personal que constantemente se equivoca, porque la consciencia será eso que sea universal y no una persona con un ego restringido y limitado. Ella proseguirá hacia el conocimiento completo, no poniendo la verdad en contra de la verdad para ver cuál de las verdades sobrevive, sino completando la verdad con la verdad en la luz, una verdad en la que todas las verdades son aspectos de ella.